San Agustín vive en primera persona las invasiones bárbaras que sufre Roma en el siglo IV después de Cristo. La población culpa a los cristianos de las mismas y San Agustín, para defender al cristianismo de estos ataques, escribe La ciudad de Dios. En esta obra recoge su interpretación de la historia y de la sociedad. La historia tendrá para el santo un sentido lineal y moral, por otro lado. ¿Por qué un sentido lineal? Porque considera que la historia sigue un transcurso lineal, una línea recta en el que cada acontecimiento es único e irrepetible y que además tiene tres momentos diferenciados. Antes de Cristo, la historia en Cristo, la vida de Jesús, y la historia después de Cristo, después de la muerte de Jesús. La historia para San Agustín también tendrá un sentido moral. La verá como la historia de la lucha entre dos ciudades, metafóricamente hablando, porque en realidad lo que dirá es que es la lucha entre dos tipos de seres humanos, los que viven en Dios y los que se alejan de Él. Veamos en detalle cuál es este sentido moral de la historia y qué consecuencias tiene para la interpretación que San Agustín dé de cómo debe organizarse la sociedad. Hemos dicho que la historia se debe entender como la lucha entre dos tipos de seres humanos. Los que viven, dirá San Agustín, en la ciudad de Dios y los que viven en la ciudad terrena. ¿Quiénes son los primeros, los seres humanos que viven en la ciudad de Dios? Estas personas, esta clase de seres humanos, serán aquellos que viven en el amor a Dios, los que aman a Dios sobre todas las cosas hasta el desprecio de ellos mismos. Estas personas serán las auténticamente virtuosas. ¿Por qué son virtuosas? Evidentemente porque orientan su vida en base a valores de renuncia a uno mismo, como la generosidad, el altruismo, la solidaridad. Viven en el amor auténtico. Por otro lado, los que viven en la ciudad terrena se aman a sí mismos hasta el desprecio a Dios. Serán los pecadores. ¿Por qué pecan? Porque viven en el amor propio, guiados por valores de egoísmo, placer personal o búsqueda de bienes materiales. Aunque a lo largo de la historia parezca que muchas veces vence el mal, lo que San Agustín dice es que al final de la historia triunfará la ciudad de Dios, porque es lo que Dios quiere, y la historia es creación de Dios, es la historia creada y querida por Dios. Y Dios lo que quiere es que venza el bien, por supuesto. Visto lo anterior, ¿cómo deberíamos organizar la sociedad en este contexto de lucha moral, de lucha entre dos clases de seres humanos? Según San Agustín, somos seres sociales y, por tanto, nuestra obligación como seres sociales es buscar el bien común. Por eso también dirá San Agustín que todos los seres humanos, tanto los pecadores, es decir, los que viven en la ciudad terrena, como los que viven en la ciudad de Dios, los virtuosos, buscamos la paz. Agustín llegará a decir que incluso quienes hacen la guerra, en el fondo buscan la paz, buscan alcanzar la paz. Lo que va a decir San Agustín es que los seres humanos que viven en la ciudad terrena buscan la paz como un fin en sí mismo, es decir, como un bien terrenal concreto que permite la tranquilidad y el equilibrio social. En cambio, los que viven en la ciudad de Dios buscan la paz no solo como eso, sino también como un medio para alcanzar la auténtica paz, la paz eterna, la redención, es decir, la salvación. Bien, hemos dicho que el objetivo del Estado es el bien común, es decir, el bienestar de la sociedad. Este bien común se interpreta en términos de justicia, de bienestar y de paz, como hemos señalado. La cuestión que se plantea San Agustín es cómo alcanzar el verdadero bien común, es decir, cómo alcanzar la paz auténtica. La paz auténtica no es solo la paz concreta, sino que es la paz eterna. Por tanto, solo en un Estado cristiano, es decir, solo guiados por un emperador cristiano, y solo si se imponen valores cristianos a la sociedad, se podrá alcanzar este bien común. ¿Por qué? Porque los valores cristianos son los que nos acercan al auténtico bien, es decir, al propio Dios. Y solo un Estado guiado por estos valores puede ser un buen Estado. Esto no va a significar para San Agustín que la Iglesia
guíe al Estado, sino que el emperador, el guía político, debe ser cristiano y debe imponer los valores de la cristiandad.